Hoy todos hablan de la inteligencia artificial. ¿Tú sabías que solamente hay entre 5 y 7 empresas en Latinoamérica que realmente generan inteligencia artificial y lo demás es copia de? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Está Cabrón. Síganos en nuestras redes, denle like aquí para que puedan suscribirse a nuestro canal. Y hoy vamos a hablar de un tema que todo mundo dice, todo mundo sabe, todo mundo está metido, pero hay un gran experto que está hoy con nosotros, Gonzalo Alonso. Gracias que estás con nosotros. Querido Luis, ¿cómo estás? Años de estar juntos, años. Yo me acuerdo perfecto que el primer gurú que tuve, ¿fuiste tú? Ay, qué amable Hicimos eres, el no play, es cierto, ¿te acuerdas el playbook? Siempre ha sido muy movido y muy bien. El primer playbook que tuve yo hace, no sé qué será. Pero funcionó. 13 años, ¿no? Funcionó, más o menos. Sí. En donde me ayudaron a establecer muy clara la guía de la parte digital, de la parte de cómo mover la agencia y aparte una gran amistad de muchos años, ¿no? Gracias. Eso es lo más importante. Gracias que estás con nosotros. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar desde un punto de vista práctico, real, sin tanta información que hay en tantas redes de lo que es la inteligencia, y lo vamos a escuchar de la voz de un experto que ejecuta y que entiende desde el lado humano también. Eso es cierto. Y desde la parte técnica. Correcto. Gonzalo, gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Qué padre. Bendecido Muchas gracias que estás por con invitarme, nosotros. muchas gracias a todo tu staff. No, al contrario. Es un placer estar aquí. Quiero empezar por decir que en efecto está cabrón ser emprendedor. Es muy difícil ser emprendedor, más allá de toda la nube de aromas sexys. Uh-huh. Cuando eso se baja, lo que queda son personas con muchas ganas de hacer las cosas y tratando de resolver muchos problemas que muy pocos logran resolver. Entonces, tu libro tiene la verdad en la portada. Sí, la verdad que hemos hecho del Está Cabrón una marca. Está muy bien. Porque hay una relación mental con la gente. Nosotros cuando hablamos de Está Cabrón, la gente no se te entiende muy bien. O sea, es como una palabra, como buenos días, ¿no? Te entiende. Pues sí. Y hay algo, y es un tema que todo el mundo dice todos los días. En algún momento del día dice, está cabrón esto, ¿no? En varios momentos del día. Sí. Platícanos quién eres, para que nuestra audiencia tenga una idea. Yo soy de los... monstruo de ser humano como persona y como experto en el tema. Qué lindo. Bueno, yo soy uno de los abuelitos de Internet en México. Fui probablemente la última generación que nos tocó meter manos en los fierros y entender cómo funciona todo la parte de atrás, ingenierilmente de la tecnología, al mismo tiempo, ¿no?, que ya teníamos la necesidad de empezarlo a expresar allá afuera y convertirlo en productos y demás. Entonces, mi carrera empieza en Microsoft, con un equipo brillante. Esto es en los 90s y principios de los 2000s. Tuve un desliz por ahí porque Eric Pérez Grobas y Marcos Galperín de Mercado Libre me invitaron a empezar Mercado Libre. Estuve los 12 primeros meses de Mercado Libre con ellos. Después me regresé a Microsoft, hicimos T1 MSN. Uh-huh. Ahí es donde lanzamos cosas que todas ya están, ahora sí que RIP, ¿no? Todas están muertas, pero Hotmail, MSN Messenger, y todas esas primeras herramientas que todos usamos en México. Sí. Tuve el privilegio de lanzarlas, Explorer. Y después me fui a Google, muy temprano en Google. Ahí pude tener un impacto de una organización que no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen ahorita, ¿no? Uh-huh. Yo estuve en un Google en donde nos cruzábamos en el pasillo y saludábamos todos, uh-huh, los fundadores. Después de eso, estuve un rato con Globant, antes de que fueran públicos. Me regresé a México. Estuve un rato en Grupo Expansión hasta que logramos venderlo. Uh-huh. Manuel Rivera y su equipo, yo formé parte de su equipo. Después de eso decidí que ya no quería estar más en el mundo corporativo. El mundo corporativo fue muy bueno conmigo, pero
decidí que ya no quería estar ahí, entonces abrí con mi esposa una consultora que es la primera consultora en transformación digital de Latinoamérica, literal. O sea, cuando íbamos a ver a los clientes nos decían, oigan, los quiero contratar, pero ¿qué hacen? Sí. Tenemos que explicar todo este rollo. Y ya de unos años para acá he hecho buenas inversiones en diferentes ámbitos tecnológicos que me importan, ¿no? Ciberseguridad, inteligencia artificial, que las dos van de la mano, algo de robótica, y bueno, tengo esas. Y estoy de board y de private advisor en varias compañías en donde me piden muy puntualmente que mi rol sea en el board. ¿No? El que habla, el que los empuja a hablar de los temas difíciles de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de cómo se aplica o no se aplica, de cómo están estas inversiones. Y eso me ha dado a través de los años muchísima visibilidad hacia lo que están haciendo los mercados y las plataformas en estos negocios muy específicos, ¿no? Eso es en unos minutitos, eso soy yo. Amigos, por favor, súbanle al volumen, porque ya vieron a quién vamos a tener aquí y creo que vamos a hablar de temas con mucha experiencia tuya, desde un punto de vista muy tuyo. Y se ha hablado mucho del tema de transformación digital. Sí. Seguimos con el tema de que uno de los principales objetivos de las empresas es caer en la transformación digital, porque si no te va a comer el mercado y si no, no vas a crecer. ¿México está en qué nivel de transformación digital? Y nos vamos a referir más al tema de pymes, sí, porque la gente es la que más nos ve, es gente que está emprendiendo, claro, gente que tiene o trabaja para empresas pequeñas, y pequeñas te hablo de 300 personas a lo mejor, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo está México en la realidad de la que es la transformación digital y cuáles son los mitos que escuchamos de ellos? Cuando lo vuelvo un tema apolítico, es decir, vamos a quitar todo lo que está alrededor, que es importante porque el marco regulatorio y jurídico pues te llevan a transformarte o no, ¿no? Me encuentro que México está un poquito abajo de la media. Entonces, no estamos creyendo en la data como deberíamos de creer para invertir lo que deberíamos invertir, porque lo que escucho en México en la gran mayoría de los casos todavía, sobre todo en empresas que no son muy conscientes de los costos, escucho cosas como necesito el caso de uso. Y es como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, si necesitas el caso de uso para transformarte, ¿no? Lo primero que me estás diciendo es que hay una como resistencia natural, ¿no? Allá adentro a no apostar para cosas que son importantes. Ese sería mi primer factor, ¿no? Y el segundo es, y es muy cruel decirlo, pero es el talento. Y lo dije relativamente hace poco en España, se me enojaron aquí en México, pero la realidad que estamos viendo allá afuera es que no tenemos el talento que necesitamos a los diferentes niveles que lo necesitamos para lograr esa transformación. Y cuando lo tenemos, Luis, no le hacemos caso. Sí, claro. Que es muy típico, ¿no? Sí, Entonces sí, me traigo a este gran tipo para que me dé una consultoría o para que me enseñe qué hacer y después no. Entonces, no somos los peores en el mundo. Entonces, creo que, digamos, si ves a nuestra selección mexicana de fútbol, refleja bastante bien el estado de la transformación digital en México. Estamos ahí, o sea, media tabla pelona en medio del mundo. Ahora, y el tema del talento, porque por un lado están las empresas transnacionales y por otro lado están las empresas nacionales, que son la mayoría pymes. ¿Sí? Traen un común denominador que la mayoría son empresas familiares. Sí. Y todos están sufriendo un tema de traspaso de mando, ¿sí? Entre generaciones. Sí. Esto no es un tope para la transformación digital. Es un reto gigante para la transformación digital. Especialmente en aquellas empresas en donde no se ha hecho un trabajo para entender cuál es el plan de sucesión. Normalmente lo que veo es que cuando hay un trabajo de plan de sucesión, esta ruta se abre más o menos cuando es una empresa familiar. Digamos, el patriarca de la familia sigue operando la empresa, y, ¿no? Que es muy normal que el patriarca quiera seguir haciendo eso. Pero como ya sabemos quién sigue atrás, a esos son los que empezamos a preparar de manera muy fuerte.
Porque lo que queremos evitar ahorita es el conflicto, sobre todo en el consejo de accionistas, ¿no? Entonces, el conflicto va más o menos así, pero tienes que invertir este dinero, ¿no? Y los accionistas dicen, necesito prueba, necesito más. Se les presenta, ¿no? Que es muy común que se haga bien, porque hay consejeros muy buenos en México. Y cuando los ve normalmente el consejo, los ignora un poco, ¿no? Entonces, uno de mis roles, que no es típico en un rol de consejo, que son cosas muy protocolizadas y formales, es ser la salsa picante, ¿no? Claro. Es el que les recuerda que si están diciendo que no a esta inversión de ciberseguridad o de inteligencia artificial, seguramente están sacrificando cosas gigantes allá adelante que entiendo se pierden por hacer más eficiente a la empresa en ese momento. Y eso es algo bien de Latinoamérica, ¿no? Estamos tan metidos en el periódico de hoy, ¿no? O en el TikTok de ahorita, que perdemos esa visión un poquito más amplia de negocio. No quiero decir que todo el mundo esté así, como bien te dije, de la selección. O sea, hay personas que hay países mejores, países peores. En talento particularmente, la academia no ha logrado alcanzar a lo que está pasando en términos de transformación. Y vas a ver cómo pronto ya ni siquiera vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar solo de transformación, ¿no? Y pues desgraciadamente las nuevas generaciones no son las más influyentes dentro de una organización normalmente. Entonces, si allá arriba tenemos un plan de sucesión interesante, tienes más probabilidad de que esto funcione, porque la otra que escucho mucho es, y queremos ver resultados ya. La inmediatez. Y esto es como agarrarte un viaje de un año comiendo, ¿no? Y después querer bajar 100 kilos en 2 semanas. No, eso no funciona así. Entonces, por esas razones particularmente, y porque la academia no ha logrado alcanzar la currícula necesaria para implantarlos. Entonces, lo que estoy viendo es que las empresas, no importa el tamaño, tienen que pasar por un proceso de estandarización donde te aseguras que todo tu talento sabe lo que sabe. Porque ahorita lo que estamos viendo es que la mayoría del talento no sabe lo que no sabe. Y eso no es responsabilidad necesariamente del talento, aunque me llama la atención que no quieran ser más curiosos. Pero si como empresarios de una empresa pequeña o grande lo aceptamos y decimos, bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es que asegurarme que a mi nivel, lo que eso quiere decir en tu empresa, todos tenemos un piso, digamos, ¿no? Para de ahí crecer parejos, es como empieza a funcionar. Porque sí, gran sorpresa, cuando hablamos de temas de inteligencia artificial, de transformación digital, no estamos hablando de más tecnología necesariamente, aunque la tecnología es uno de los 3 conceptos importantes de transformación digital. No estamos hablando de negocios necesariamente, aunque sí los negocios son otra de las partes importantes de la transformación digital. Estamos hablando del talento. Entonces, por ejemplo, cuando ves estudios de McKinsey, de las 2,000 empresas que se han tratado de transformar en los últimos 5 años, encuentras que como el 70% fracasa, que ya está mejor del 80% de hace 10 años, y el 30% que tiene éxito en sus objetivos está completamente relacionado con un cambio cultural de cómo ven el negocio y de cómo tratan al talento y cómo el talento se desarrolla. Entonces, las personas seguimos jugando el rol más importante transformativo en una empresa. Ahora, ¿y no te has topado, tú que estás en los boards, y lo que hemos visto yo en lo personal cuando voy con los speakers a los eventos, que pues termino yo siendo como parte del consejo porque te enteras de todo en ese momento, ¿no? De cómo son las tendencias, el proyecto, cómo fue todo lo demás. Yo me he estado dando cuenta que la generación que tiene que sustituir esta sucesión dentro de las empresas no quiere seguir en la empresa, no le interesa porque tiene unos objetivos digitales y que todos quieren hacer fintech, o sea, como que traen un rollo más de no seguir los pasos de la familia, que ahí se rompe el tema de la sucesión y se rompe cualquier probabilidad de una transformación digital. Pero yo veo a los chavos, y te hablo de menores de 35 años, que tienen una idea de que lo digital y la transformación digital es tener redes sociales.
que la transformación digital es que, papá, es que ahora tienes que tener redes sociales. O sea, eso no es transformación digital. No. Entonces, la gente que nos escucha, creo que muchos piensan así. Yo tengo una transformación digital en mi emprendimiento porque ya tengo redes sociales. Y realmente esto creo que va mucho, pero mucho más allá. Digo, a lo mejor son unas islitas el tener las redes sociales y ver la forma de comercializar. Pero el tema del comercio electrónico, por ejemplo, es un tema que no veo que todo mundo siga atorándole porque es algo que va a funcionar y sigue funcionando y tenemos claros ejemplos de éxito. ¿Tú cómo ves este proyecto en México del comercio electrónico como parte fundamental de la transformación digital? Entendiendo que tiene que haber una protección de ciberseguridad y que tiene que haber un manejo de tal, pero más allá de lo que son manejo de redes sociales. Sí, y de hecho cuando normalmente académicamente hablamos de transformación digital, estamos hablando de temas mucho más profundos, ¿no? Entonces, te voy a poner 2 o 3 ejemplos que siempre pongo. Lo que llaman los americanos irte paperless, o sea, es decir, definir cuál es el mínimo papel, porque siempre todo el mundo me dice, no, es que el papel y la ley, sí. Entonces, defines lo mínimo que necesitas tener de papel en la empresa y después lo demás te aseguras que se vuelvan procesos digitales. Entonces, cuando tomas un objetivo tan amplio, vamos a hacer una empresa que no usa papel, por ende, el paraguas que genera hace que haya una transformación constante allá abajo, porque para llegar al objetivo de quedarme sin papel, pues tengo que hacer un análisis jurídico para ver con qué me puedo quedar, con qué no me puedo quedar. Tengo que hacer un análisis de verdad de cuánto tengo hoy, dónde lo tengo, quién es el dueño de eso, ¿no? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Y finalmente, lo que me encuentro en todo tamaño de empresas, ¿no? Es que sigues llegando y hay demasiadas impresoras ahí. 4 o 5 o 6 impresoras. Sí. Siguen, sobre todo los despachos de abogados, si son sobre todo pymes y así, siguen teniendo su fotocopiadora. Sí, claro. Ahí para... Peleándose que se acabó el tóner, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y es cierto, o sea, exponerte en redes sociales modifica tu modelo de negocio en cierta forma, y no en todos los casos, ¿no? Pero en cierta forma, para que puedas hacer cosas más interesantes que están fuera de tu geografía o que están en targets diferentes a los que estás acostumbrado a llegar y que generan nuevo modelo de negocio. Pero no necesariamente, o sea, es decir, la mayoría de las empresas que yo encuentro, el haber abierto redes sociales les ha generado más un problema que una ventaja. Con eso no quiero decir que no abran redes sociales, sí, claro. por favor, no me malentiendan. Nada más quiero decir lo que tú estás tratando de decir. Eso no es un componente crítico de tu transformación digital. En cambio, lo que digo a mis clientes es, estoy contando 7 impresoras, ¿no? Tú eres más un Office Depot Sí, o un claro. Home Depot, ¿no? Que tu empresa. O sea, estás más preocupado por mantener impresoras, porque todas estén conectadas. Y después ya ni hablemos de la seguridad del papel, ¿no? El papel, todo el mundo me pregunta, oye, pero a ver, ¿por dónde hackean más fácil a las personas? Por los documentos y los impresos y lo escrito que dejamos por todas partes. Entonces, cuando le propongo a una empresa que piense quedarse sin papel, también mi propuesta es, vamos a empezar a cubrir las bases de ciberseguridad que hay que empezar a cubrir. Y las más básicas son las que no son exactamente ciberseguridad. Son las que cuando entras a la oficina del BP, del conglomerado muy importante, o a la del fundador de una startup, tiene sus papeles ahí abiertos para que todo el mundo los pueda... Y desgraciadamente ahí es donde nacen los problemas de seguridad. Entonces, cuando miras al objetivo de quedarte sin papel, es un objetivo paraguas mucho más grande, claro, que por ende transforma, ¿no? Como una lavadora de trastes lo que está pasando allá abajo. Pero si dices voy a tener redes, lo único que estás diciendo es tengo que contratar a unas personas para que ahora las cuiden y algo de tecnología para entender qué está pasando. Y hay personas que, por ejemplo, para los despachos legales de cualquier tamaño, argumentaría eso es muy frágil. Está bien que te conozcan las redes, pero eso no es tu modelo de negocio. Tu modelo de negocio es ser muy bueno en lo que haces, que tus clientes te recomienden con muchos clientes y encontrar cómo potencias eso es mucho más importante que
hacer incluso publicidad en redes. Entonces, esto sí, para que veas, no es único de México, esto está pasando en todo el mundo. Lo que sí es muy particular de Latinoamérica, y tienes toda la razón, es que la gran mayoría de las empresas de las que estamos hablando son familiares. Ujú. Y algunas de ellas incluso son transnacionales, Ujú. de mexicanos que una familia los maneja, y son Ujú. transnacionales muy importantes. Y aquí, una vez más, cuando hay un buen plan de sucesión, se nota luego en el haber de la empresa contra los que están inventando el plan de sucesión según el humor de su consejo, ¿no? Sí, o del patriarca, que siguen tomando decisiones en la tarde del domingo después de comer, Que normalmente es el presidente del consejo. que es el presidente del consejo. Entonces llega o hasta honorario, ¿no? Sí, entonces llega el lunes y lo que dice es, ¿no? Y este es, lo pongo como muy a nivel cotidiano porque así es, ¿no? Entonces llega el sobrino de estudiar en California, Sí. ¿no? Y entonces, vamos a invitar al sobrino a comernos, que como tú bien lo acabas de decir el domingo, ¿no? Entonces se junta toda la familia, ¿no? Entonces, ay, a ver, cuéntanos, ¿qué? Y él empieza a argumentar una serie de cosas que suenan muy lógicas, Ujú. muy atractivas, ¿no? Pero esa es su opinión de 5 minutos sentado en... estos procesos requieren de mucho más pensamiento estratégico, reconocimiento de tu talento. Lo primero que tienes que saber es si tienes el talento para que te lleve hasta el otro lado del río, porque si no, lo primero que tienes que hacer es contratar talento que te lleve al otro lado del río. En paradigmas muy difíciles, como por ejemplo, todavía no está, como no hemos redefinido los roles en las empresas, ¿no? Ujú. Tenemos a personas que fueron educadas y con experiencia para hacer algo, pero su rol dice completamente otra cosa. Entonces, en fin, es un cambio complicado de cultura, y encuentro que particularmente en Latinoamérica, en empresas familiares, es difícil de manejar. Oye, toquemos el tema de la inteligencia artificial. Venga. Yo he encontrado muchas versiones de lo que es la inteligencia artificial y depende quién te lo enseñe. He encontrado pocos expertos en ejecución de inteligencia artificial. He conocido mucha gente que te habla de cómo manejar la inteligencia artificial, pero el tema de la inteligencia artificial es algo que ya está, existe. Desde hace 20 años. En algunos modelos diferentes, o puede sí. que me esté quedando corto. O sea, creo que 30 años tiene la ciencia de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial con otros modelos, pero el boom se viene de a partir de hace, ¿qué? 3 años, 4 años para acá, en donde se ve como un eje rector para poder optimizar muchos procesos. Correcto. Y el tema más común es decir, es que la gente se va a quedar sin chamba, porque la inteligencia artificial va a hacer esto y esto. Desde tu punto de vista, la inteligencia artificial vino a quedarse, y cómo se va a quedar. Sí. A ver, déjame dar un pasitito para atrás. Y ahorita primero definamos qué quiere decir inteligencia artificial, porque si no empezamos a entender, nada más nos quedamos Si no con las demos por hecho que palabritas, ya, ¿no? sí. Y ya no. Entonces, a ver, inteligencia artificial es el esfuerzo científico de replicar funciones neuronales, por lo menos basadas en las estructuras neuronales que conocemos, para que, llevándolo a una escala que el cerebro no tiene por arquitectura, ¿no? Podamos encontrar correlaciones que el cerebro no está hecho para ver, ¿no? Entonces, así como el cerebro no está hecho para pensar exponencial, el cerebro humano no tiene la capacidad de encontrar puntos tan desconectados como para entender que si un avión huele mal un martes, entonces se refleja en las... estos efectos mariposa súper locos. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es agarrar puntualmente algunas de esas funciones, ¿no? Y empezarlas a replicar. Y lo que hemos encontrado es que es dificilísimo. Tan difícil que hasta hace, bien lo dices tú, 6 años, yo tenía poca esperanza de ver resultados superlativamente diferentes de los que habíamos venido viendo. Pero hace 6 años tuvimos unos descubrimientos, hubo descubrimientos gigantes en el área del supercómputo.
y en el área de los modelos neuronales, ¿no? Y empezamos a ver resultados que cuando anteriormente tenían probabilidades de 40-50%, que es muy similar a las probabilidades que tiene un humano al pensar, dieron un salto como al 80%. Wow. Y eso quiere decir que empezamos a generar modelos que empiezan a hacer cosas que no esperábamos que hicieran ahorita. Y hay desde cosas muy interesantes como algoritmos que tratan de entender cómo actúa la intuición humana, hasta plataformas que hacen correlaciones sumamente sofisticadas para todo tipo de aplicaciones estelares. Bueno, eso es inteligencia artificial en general. Entonces, estamos tratando de agarrar funciones de acá y pasarlas a planos automatizables y escalables para que nos ayude como humanidad. Entonces, eso es. Oye, Gonzalo, ¿y todo es inteligencia artificial? No, no todo es inteligencia artificial. Entonces, como ha ido esto evolucionando es, primero entendimos que en la data se podían aplicar econométricos lineales que normalmente se resuelven hacia la predicción con regresiones. Y las regresiones es, agarramos 46 meses atrás o agarramos X, el número de meses que tengamos de dato atrás. Y con econométricos empezamos a hacer regresiones, ¿no? Y haces proyecciones. Y con esas regresiones. Pero ¿qué encontramos rápidamente? Que esa data es solo data contenida de un solo silo. No está tomando en cuenta lo que ocurre en un país, ni el clima, ni nada de esto. Entonces, nos seguimos el siguiente modelo, que ya has oído hablar de él, que se llama Machine Learning. Entonces, el Machine Learning lo que hacemos es agarrar esas datas y entrenarla, ¿no? Entrenar un robotito, ¿no? Para que saque conclusiones muy puntuales de esa data. Interrelacionando todos los datos. Exacto. Agregando algunos datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de crédito, los que nos están escuchando, entonces ya no solamente ven tu último chequeo de crédito, sino ven tu comportamiento de los últimos 6 años, ven tu capacidad económica, entonces ya miden todo esto que es bastante difícil de correlacionar rápido. Y entienden, los bancos ahora sí te pueden dar un crédito bastante más rápido y así. Entonces, eso es Machine Learning. Es con máquinas entendiendo de máquinas, ¿no? Y potenciándose a dar resultados más óptimos. Lo que sigue es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial... Lo que son modelos en donde correlacionamos la data a tal nivel, ¿no? Que empezamos a generativamente encontrar respuestas que no teníamos antes. Y eso es el caso en donde una compañía de cosméticos, que no puedo decir cuál, dice, quiero saber, sin hacer pruebas de mercado, ¿qué ocurre cuando agarro este SKU, el gel, y este SKU, el shampoo, y los pego y hago un descuento del 20%? Entonces, tradicionalmente lo que tenías que hacer es irte a un mercado de prueba, tradicionalmente es Guadalajara en México, haces toda la prueba, no es que te gastas un par de melones de dólares, y después ves cómo va a salir tu ahora, con este tipo de inteligencia artificial, en el teléfono, los de retail pueden entrar, ¿no? Hacen un par de queries y les dice con 90 y tantos % de asertividad cómo va a salir esa promoción. Entonces, ese escenario que no existía antes, que antes lo tenías que generar tú, ahora te lo hace esta plataforma, ¿no? Te lo emula esta plataforma, y lo que antes se tardaba una empresa de retail en hacer una promoción, que eran 6-7 meses, ahora literalmente la puedes hacer en una semana o dos semanas. Y después vienen todos los cambios de la fábrica y todo eso que son más sofisticados. Eso es inteligencia artificial. El ejemplo más común es Watson, de IBM, que agarra todos los documentos de oncología del mundo, los compara y empieza a hacer análisis diferenciales. Y lo ponen junto a doctores en un escenario, y los doctores dicen, sí, ese es exactamente el protocolo que yo seguiría. ¿Okay? Hay una etapa más que ya estamos entrando ahí, que se llama el deep learning, el conocimiento profundo. Y el conocimiento profundo viene
cuando hacemos inteligencia artificial, en el modelo tenemos que generar, como en el cerebro, unas cosas que llamamos redes neuronales. Y estas redes neuronales están recibiendo todo el tiempo la data que les estás... y están buscando correlaciones que el cerebro No lo alcanza. Y cuando entrena suficiente a estas redes neuronales, como el cerebro cuando juega tenis o ping pong o lo que sea, se vuelve una experta mucho en una forma más potencializada que el cerebro para encontrar esas correlaciones y traértelas a tu atención meses o años antes de que esto ocurra. Y decimos que es deep learning porque ya no solamente estás haciendo escenarios generativos, sino esos escenarios generativos ya no los tuviste que pedir tú. Ya se generan. Solitas las redes neuronales, como tu cerebro que tiene ideas, similar a eso, las están trayendo para que humanos las veamos y decidamos si queremos actuar o no de ellas. Entonces, esto ha sido una evolución de mucho tiempo. Okay. En Latinoamérica, el 90% de lo que veo es machine learning. Y para ser honestos con estas personas que lo hacen, el 75% es machine learning muy bien hecho. Y después el resto es personas que están tomando modelos de otros. Entonces, no es lo mismo que yo siembre mis redes neuronales con mi modelo, jale esa data, la organice, la limpie y le empiece a pasar al proceso de correlación, ¿no? A que me meta a un modelo de Google y lo haga con un modelo de Google, o me meta a Facebook y lo haga con... Que no tiene nada de malo, nada más que no estás usando tus modelos propietarios. Claro. Estás usando la inversión de estos terceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que me pasa mucho es que todo el mundo dice o piensa que está haciendo inteligencia artificial porque están usando ChatGPT. Sí, claro. Y eso no es cierto. Están aplicando el modelo de inteligencia artificial de alguien más, ¿no? Para tratar de encontrar soluciones para lo que quieras, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los humanos estamos o revendiendo ChatGPT con soluciones para alguien más que para eso lo hizo ChatGPT, está muy bien, ¿no? O lo está usando de manera personal, ¿no? Para algunas cosas, pero que yo sepa de proyectos que hacen inteligencia artificial en Latinoamérica, desde las redes neuronales y el poder de cómputo y demás, pues debe de haber 4 o 5, Luis. Y aquí lo que les quiero decir es, tengan mucho cuidado cuando les vengan a vender proyectos de inteligencia artificial, porque normalmente no les están vendiendo inteligencia artificial. Eso es la segunda parte es, la inteligencia artificial, como la inteligencia humana, solamente sirven si tenemos un objetivo muy claro al cual llegar, ¿no? Y este es se lo inculcamos a nuestros hijos desde chiquitos, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que ir al kinder? Porque primero te toca graduarte de kinder, ¿no? Y en esa época vas a restaurantes de kinder, ¿no? Y te tratan como un niño. Y después vas evolucionando. Entonces, llegar a... que una empresa de cero llegue y te diga, oye, yo te estoy haciendo esta inteligencia artificial y te lo voy a aplicar así. Más bien lo que está diciendo es, voy a usar los modelos de alguien más con la data que tú tienes y te voy a entregar predicciones. Y eso, pues hay 1000 sabores. Hay lo que está bien hecho, lo que está mal hecho y de todo. Pero el problema más fuerte que me encuentro, Luis, es como no confiamos en la data todavía. Y como no nos han escuchado, porque tú me has escuchado muchas veces decir esto, la data es el nuevo petróleo y la gente ha descuidado ese activo por 10 años. Entonces, lo que me estoy topando en todo tipo de empresas, chiquitas, grandes, transnacionales, es que no tienen la data que quisieran tener para poder resolver los problemas que creen tener. Entonces, y déjame separar esto. Entonces, primero es, las empresas llegan y creen que la inteligencia artificial va a encontrar una solución para ellos, y no es así. O sea, es completamente al revés. Yo llamo a los expertos de inteligencia artificial y les digo cuál es mi problema y qué data tengo para tratar de solucionarlo. Y ellos me dicen si honestamente eso se puede hacer
o no se puede hacer. Ujú. Y es un tema sensible que están pasando todas las compañías. ¿Por qué? Porque el CEO o alguien en el consejo puede decir, sí, claro, yo lo hago, pero cuando bajan los soldados en la batalla, ¿no? Los soldados son los primeros en decirte, no, hombre, no tenemos ni idea de lo que estás hablando. Sí, no hay ni municiones. ¿No? Exacto. Entonces, mi recomendación es, primero asegúrense de tener un problema que requiera inteligencia artificial para resolverse, porque seguramente hoy por hoy lo pueden encontrar de muchos otros sabores. Ujú. Y ustedes no requieren tanta sofisticación. Y segundo es, ok, si no lo vas a hacer ahorita, sí encárgate de que alguien en tu organización ya lo mapee, porque si ahorita no tienes una necesidad, estoy seguro que la vas a encontrar Tarde en o 2 o temprano. 3 años cuando tu competencia esté haciendo ese tipo de modelos Claro. y tengas que equilibrarlos. Entonces, es una respuesta muy larga para decirte, la inteligencia artificial lleva mucho tiempo. Hay muchos sabores de cosas que pueden llamarse inteligencia artificial y que no necesariamente lo son. Y por último, personas haciendo inteligencia artificial. En Latinoamérica debe de haber 5, 6, 7. Cuando mucho. En el mundo hay 15. O sea, tampoco es como que... Sí, claro. Y en esos 15 estoy incluyendo a los Facebooks, a los Google. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de los ERPs que todos conocemos te dicen que están haciendo inteligencia artificial, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad están haciendo econométricos con tu data en regresiones que tienen mucho más que ver con machine learning Claro. que con inteligencia artificial. Y ahí es obligación del CEO saberlo. Sí, a estas alturas sí. Si te sientas en una junta de consejo, si diriges una operación, no importa el tamaño que sea, tienes la obligación de empezar a entender estas diferencias, ¿no? Y esto volvemos al hábito, ya lo hemos platicado. En Latinoamérica no nos gusta el concepto de que tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que aprender a aprender, ¿no? Y esto sí es una chamba que yo sí pienso que, sin importar el tamaño de tu empresa, deberías de encontrar cuál es el calibre adecuado de consultoría, entrenamiento o lo que sea, ¿no? Y sí debes de invertir en ti para poder. Porque sobre todo en una pequeña empresa, si el fundador no tiene, o el que lo está dirigiendo no tiene la capacidad de discernir estas cosas por lo menos, sí se va a topar con una pared muy fuerte en 2 años porque su competencia, no importa el Lo va a nivel, rebasar sí, totalmente. ya lo va a entender, ¿no? Claro. Entonces, y volvemos al tema de cuándo lo hago. Y aquí es, bueno, pues, si tienes un problema muy tangible que en tus estados resultados pueda hacer la diferencia entre tener unos estados resultados muy positivos y unos que no lo son, pues te invitaría a encontrar qué crees que es el problema y si se puede resolver con alguna de estas capas que platicamos ahorita. Y normalmente lo que nos encontramos es que los que ya saben exactamente qué tienen que resolver, sí tienen una necesidad muy puntual de inteligencia artificial. Claro. Y después ya nos metemos a ver si tienen la data, si se ponen de acuerdo, si... Pero me imagino que muchos están buscando la inteligencia artificial para adaptarla al problema que tienen y no generan de Es cero. correcto, Luis. Y entonces pasan correcto. procesos y no resuelven nada. Entonces escucho comentarios tipo de, no, esto no lo va a resolver un humano. Esto lo tiene que... Y no necesariamente ese comentario es correcto. Es correcto. O sea, a veces sí, a veces no. Entonces estamos muy mal guiados en qué es inteligencia artificial. Cómo usarla y cómo saber si tengo un problema relevante a ella o no. Y una vez más, lo vas a tener, eso es seguro. Sí. Pero no necesariamente lo tienes que tener ahorita, ¿no? Y hay que entender cómo lo quieres tener. Y hay que entender cómo, porque además, como ya hemos hablado, estos procesos son muy políticos, sobre todo en las empresas muy grandes. Todo el mundo quiere, ¿no? Es que es mi data, es que es mi proyecto, es que es mi... Y en las compañías chicas consumen muchos recursos. O sea, el director general del despacho de abogados sí tiene que pasarse 3 meses Sí, claro. dedicando parte de su tiempo a entender todo esto. Pero este mismo abogado va a entender contratos inteligentes muy rápido, va a entender si quiere desarrollar algo, si va o busca una solución allá afuera, va a entender cómo le afecta eso al comportamiento de sus estados financieros, que, probablemente lo más importante, ¿no? Y finalmente,
tu organización humanamente tiene que estar lista para este discurso, porque normalmente todos nos quedamos en lo que tú decías hace rato. ¿Voy a perder mi trabajo o no? Entonces atajemos de una vez el elefante en el cuarto. Si tu trabajo es completamente mecánico, o sea, si tú eres el que llenabas cuadritos en un Excel a mano, si tú eres el que le ponía la estampita al último papel, si cualquiera de estas cosas que son muy fáciles de automatizar, que no son relevantes, que un ser humano distinga entre si está bien o está, o sea, no es crítico ese tipo, o sea, no estamos hablando de un juicio de pena de muerte. No, es un trabajo mecánico. Es un trabajo mecánico, ¿no? Eso sí van a perder el trabajo. Claro. ¿Como qué porcentaje creemos que es? Es como el 20%. ¿Cuándo va a empezar? Empezó hace 2 años. Lo que pasa es que empezó a niveles en donde no, hacia afuera de las empresas no hay eco, ¿no? ¿Por qué? Porque son estos puestos que están escondidos, ya sabes, en la esquinita del piso 14, sí. Con una lamparita de esas viejas, ya sabes. Y un buen día contratamos una tecnología que automatice en el workflow esa ruta, claro. Y se acabó. Vámonos. Y eso es un proceso natural y sí va a pasar. Oye, a ver, en las tendencias, a ver si coincides conmigo, con todo este tema de la parte digital, la inteligencia, el machine, todo esto, yo veo dentro de unos 5 años que la mayoría de los directores generales, CEOs y emprendedores van a ser digitales, van a ser del área de IT. Porque es el común del verbo dentro de las empresas. Yo espero que no, pero tienes un punto muy interesante. Yo me acuerdo que cuando yo estudié tecnología y filosofía de la tecnología y empecé a hacer tecnología, escuchaba comentarios tipo, es que la tecnología va a quitar, se va a convertir en absolutamente todo. Y yo tengo una visión completamente diferente. Yo creo que los ejecutivos del futuro, su don y su profundidad más importante va a ser lo más humanos que puedan ser, aprovechándose de todo el stack tecnológico que tienen atrás, ¿no? Pero si ya tienes algoritmos y ya tienes machine learning, inteligencia artificial, que te están resolviendo temas que además son de mucho roce humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi experiencia es que las juntas más rudas son de presupuestos, con finanzas. Totalmente. O de legal. Pero ¿qué tal si encontramos un sistema en donde cuando juntamos a estas personas, los juntamos para innovar y crear? Porque ya la operación está 90% siendo manejada y operada y maximizada por los recursos correctos, que una vez más incluyen humanos, pero incluyen humanos a nivel muy alto. Estos son gente que interpreta data, estos son gente que sabe hacer la tecnología. Entonces, yo no quisiera que acabara IT, pero sí, antes decíamos IT no es político. Cuando yo estudié, no, es que lo bonito decíamos, lo bonito de la tecnología es que es tecnología, unos y ceros, no entiende de humanos. Y lo que nos damos cuenta ahora es que probablemente el puesto más político de cualquier empresa que sea exitosa es el de tecnología. Claro. Porque además existe este rollo de si se va este cuate, si no sabemos ni prender las luces. Sí, a lo que voy es que en la toma de decisión de un consejo de administración que va a cambiar al director general, antes estaba muy presente el director de finanzas y el director comercial, que eran los que más conocían y eran los que más producían. Pero creo hoy que la carrera parejera se puso el de IT. Sí, porque al final a lo mejor se queda con un modelo como director general adjunto para que no se pierda esta parte humana, pero hoy hay un candidato muy fuerte. Muy fuerte, porque los demás no lo entienden. Que la nueva generación de consejos que me están invitando a ser parte de su consejo tienen esa mentalidad. Claro. O sea, si nos interesa que opines de lo que ves en el estado de resultados, si ves alguna diferencia y lo que hago. Pero lo que más nos interesa es que nosotros hagamos una visión tecnológica y sigamos esa visión tecnológica. Claro. Oye, a ver, el tema, lo has tocado varias veces, es el tema humano. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista? Y platícanos, que también sé que estás por ahí haciendo un librillo ahí muy interesante sobre el tema de la parte humana de la tecnología. ¿Cuál es tu concepto de la parte que le falta? Yo entiendo que
la parte humana es un ingrediente importante para el funcionamiento de cualquier empresa. Y no se va a perder, tarde o temprano va a quedar en posiciones diferentes. Pero ¿cómo humanizas esta tecnología para que no se quede en esto que estábamos platicando, que va a quedar puro IT y todos se vuelven robots y todos se vuelven máquinas? Pero la parte humana, ¿dónde va a quedar? Porque primero somos latinos y somos muy humanos, somos más de cercanía. ¿Tú cómo ves el tema humano dentro de la tecnología, dentro del desarrollo digital, dentro de toda la parte comercial? A mí me desespera que de repente ya hablas por teléfono y todo es marca el 4, marca el 7, marca el 8, marca... No hay un humano detrás que le digas, oye, no me gustó esto, o tengo este problema. ¿Tú cuál es tu percepción de esto? Mi percepción es que no hay para atrás. O sea, sí, desgraciadamente o agraciadamente todos nos vamos a tener que adaptar a eso. Lo que sí creo que va a haber es, increíblemente, lo que te voy a decir te va a sorprender, pero no tarda en salir la primera banca completamente análoga. Uh-huh. Y no va a ser para los chavos súper modernos que quieren. Va a ser para las personas tipo mi mamá y mi papá, que requieren de una banca análoga. A los 83 años, claro. No le puedes requerir a un individuo que genere una fuente cultural adentro de su cabeza y de repente empieza a confiar en pins y ¿no? Pero desgraciadamente ahí sí nos tocó ser la generación que va a tener que amortiguar eso. Y ya lo estamos viendo en el mundo. Te voy a poner un caso muy particular en España, que tiene un excelente servicio social, tú lo sabes, a la gente mayor. Toda la operación es a través de una app. Entonces ahora lo que se han encontrado es que tienen que entrenar a estos adultos mayores, claro, ¿no? Claro. A saber hacer las cosas más básicas para poder ir al doctor. Y eso es un poco el precio que estamos pagando por estar en este punto tan disruptivo en el mundo, ¿no? Pero los humanos somos muy caros, Luis, en muchos sentidos, desde el juicio, la acción, nuestra incapacidad y capacidad de actuar e interactuar, que hay cosas en las que definitivamente necesitamos quitar a los seres humanos, porque además hay que entenderlo yo sé que ellos que están trabajando hoy no lo ven así, ¿no? Pero su potencial como ser humano está completamente desaprovechado, metiendo numeritos en cajitas de Excel a mano, porque tenemos procesos que no están aún digitalizados. Entonces, te voy a contar una historia que no tiene nada que ver con tecnología, pero te va a gustar. Hice un viaje muy bonito con mis papás hace 2 años y con mi esposa. Estuvimos en Venecia, estaba caminando yo, y de repente vi una tiendita chiquitita con guitarras. Y yo, como soy músico, todo lo que es guitarras me interesa. Entonces, entro y más que una tienda me encontré con una persona que tenía un escritorio para hacer de laudero, para hacer guitarras, y estaba el chavo trabajando en sus guitarras, ¿no? Y entonces vi las guitarras, ¿no? Le empecé a preguntar, y las guitarras costaban 25, 30 mil, 45 mil euros cada guitarra. Entonces ya me puse a platicar con el cuate y resulta que es la 4ª generación de lauderos. Esa tienda ha existido ahí por más de 200 años. Y las guitarras que él hace a veces se tarda 1 año haciéndolas y son por encargo. Y tiene una lista como de 2 años de espera para que este muchacho que viene de esta familia de lauderos esté. Entonces, ¿por qué lo entrevisté? Porque esta fantasía de que vamos a tener que dejar de ser seres humanos para vivir la realidad tecnológica no hace ningún sentido. Siempre y cuando seas bien humano. O sea, es decir, ¿por qué este cuate sobrevivió? Porque mantuvo una práctica, ¿no? Que es imposible que cualquier máquina la replique ahorita. Y créemelo, yo tengo guitarras hechas a mano y tengo guitarras no hechas a mano y son completamente diferentes bichos. Entonces, este señor me dijo, oye, ¿tienes hijos? Sí. ¿Y qué hace? Ya está haciendo guitarras. Entonces, la visión muy clara de... Es generacional. Y creo que es un gran ejemplo. Si aprendes a ser tan humano que ninguna máquina puede replicar lo que haces, siempre vas a tener trabajo en la vida. Sí, y eso aplica mucho en los oficios. La mayoría de los oficios no va a intervenir todo este tema porque el panadero, el carpintero, o sea, este gusto manual que tiene, eso lo va a pagar y lo va a cobrar mucho más caro. Mucho más caro. Y cada vez se va a volver más caro eso, ¿no? Entonces, claro,
Antes mandarte a hacer una guitarra era lo que todo el mundo hacía, no había tal cosa como tiendas de guitarra, ¿no? Ahora, ¿no? 100 años después, es un ultra lujo el darte una... Que solamente hay un cuate probablemente en toda Italia que te puede satisfacer. Ese cuate ya encontró cómo volverse tan únicamente humano, ¿no? Que no hay máquina ni hay sistema que lo vaya lo cobra el precio a reemplazar. Y conforme más le va costando la madera y más vaya costando su mano de obra, pues las guitarras irán subiendo de 50, 70, claro, y entre más lista de espera 120. tengo, pues más le subo el precio. De todos modos va a ir lista de espera, ¿no? Exacto. Entonces esta fantasía de que todos nos tenemos que volver máquinas de un engranaje hacia la producción masiva para un mundo comercializado, eso no es cierto. No va a ser. Y hay cosas que nunca vamos a confiar en máquinas si no tienen un sello humano. ¿Por qué? Porque el humano sea más inteligente que la máquina, no. Porque los humanos solo nos sentimos empáticamente cómodos si el otro ser humano me refleja esa empatía y me dice, sí, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces, lo que sí me imagino es que hay un futuro muy oscuro ahí adelante en donde los médicos humanos solo son para cierto tipo de enfermos y las máquinas... será para otro tipo de enfermos. Y eso me parece... si empezamos a movernos en esas latitudes, sí creo que en 150 o 200 años va a haber un gran problema, pero no nos va a alcanzar. No. Amigos, ya escucharon de la voz de alguien que, como se los dije al principio, tiene una sensibilidad diferente en el tema de tecnología por la cantidad de años que llevas en esto, por tu forma de ser, lo cual pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta diferente visión de lo que mucha gente creo que no tenía ni la más remota idea de cómo es el proceso y cómo es una forma de pensar diferente. Te regalo mi libro. Gracias, me lo autografías. Para que lo tengas, ahorita lo autografiamos. ¿Y dónde te encuentra la gente? Danos redes sociales, todo para que la gente quiere asesoría, quiere conferencias, quiere lo que... Aquí está. Me encuentran en clowdertank.com, que es CLOWDERTANK.com. Me encuentran en redes como Gonzalo Alonso por todas partes. En mi LinkedIn estoy como Gonzalo Alonso y demás. Pero lo más importante es que si me googlean, me encuentran. Gonzalo Alonso lo van a encontrar de volada. Síganlo, de verdad, síganlo. Empresas que puedan contratarlo, por favor, lo van a entender de una forma diferente. A muchas preguntas que no tienen respuesta lo van a encontrar. Y te voy a hacer la última pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Llega Gonzalo a tu casa, abres un cajón y encuentras tu foto de primera comunión. 12 años, 13 años. Sí, ¿Qué le dirías a ese Gonzalo, tú Gonzalo mayor, qué le dirías a este Gonzalo de 13, 14 años de lo que es la vida que le espera? Le diría que nada es tan importante como él cree que es. Absolutamente nada. Ni la muerte misma es tan importante como creías que era. Entonces, trataría de vivir una vida mucho más relajado y distanciado de cosas que nunca van a ocurrir porque estamos pensando todo el tiempo que van a ocurrir. Suponemos mucho. Sí. Y fíjate que a partir de que estoy viviendo estos años en donde puedo usar más mi cabeza para ayudarle a la gente, cada vez encuentro más eso a ser cierto, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, me toca mucho trabajar con emprendedores que están en problemas financieros. Una de las cosas que hago es componer cosas rotas. Y la gran mayoría de ellos, Luis, creen que están en el peor momento de su vida, ¿sabes? Y lo que no se dan cuenta es que se les está abriendo la oportunidad más grande a cambiar que han tenido en los últimos 20 años. Sí, sí. Y que el favor más grande que les puede hacer la vida ahorita es obligarlos a salirse de esa ruta en la que iban, que no estaba conduciendo a nada, y encontrar una nueva, ¿no? Entonces, si nada es tan importante como creemos que es. Gonzalo, gracias que estuviste con nosotros. Gracias, Luis. Amigos, espero que les haya dado esta parte de carnita que nos hacía falta en el tema claro de lo que es, en general, el tema de la tecnología, hacia dónde va, pero hay muchas soluciones al alcance de todos ustedes, manejando data, manejando realmente lo que quieres y cómo lo quieres. Y un experto es Gonzalo. Búsquenlo, de verdad que lo van a encontrar. Muchas soluciones que ustedes nunca han pensado. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.